Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de webinars de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Eh, Agradezco mucho a nuestros profesores. Este webinar tratará sobre alargamientos en extremidades inferiores. El primer participante es el doctor Ignacio Fortis. Él estudió la carrera de medicina en la Universidad eh, Popular Autónoma del Estado de Puebla. Estudió la especialidad en ortopedia y traumatología en el Centro Médico ABC e hizo ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños. Actualmente es miembro activo de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, del Colegio Queretano de Ortopedia y Traumatología y es el jefe de ortopedia pediátrica del Hospital General Regional número 2 en el IMSS de Querétaro. Eh, pues sin más presentación, vamos a ir con su plática. Primeramente quiero agradecer la invitación por parte. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ignacio Osvaldo Fortis Olmedo. Soy ortopedista pediatra. Actualmente radico en la ciudad de Querétaro. Primeramente quiero agradecer la invitación por parte de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica para formar parte como ponente en este curso virtual titulado Perlas en Alargamientos. Y sin más preámbulo, doy inicio del módulo con la sección de etiología de discrepancia de miembros pélvicos y su diagnóstico. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ignacio Osvaldo Fortis Olmedo. Soy ortopedista pediatra. Actualmente radico en la ciudad de Querétaro. Primeramente quiero agradecer la invitación por parte de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica para formar parte como ponente en este curso virtual titulado Perlas en Alargamientos. Y sin más preámbulo, doy inicio del módulo con la sección de etiología de discrepancia de miembros pélvicos y su diagnóstico. A lo largo de la plática abarcaremos varios puntos importantes como introducción, hablaremos un poco de antecedentes, tocaremos la etiología como los problemas congénitos, problemas del desarrollo y adquiridos, y finalmente abarcaremos el diagnóstico clínico mediante rayos X y la predicción de crecimiento, que es algo importante. Como introducción tenemos que la discrepancia de la longitud de las extremidades pélvicas en los niños es una preocupación frecuente de los padres, que a su vez es un motivo frecuente de consulta en ortopedia pediátrica. O también puede ser un hallazgo clínico observado por el ortopedista durante una valoración. Por lo general, se identifica de manera incidental durante los exámenes de detección, como son los realizados en reclutas de los ejércitos, así como durante una detección de otras patologías como la escoliosis y evaluaciones de rutina de la población adulta sintomática. El tratamiento de esta deformidad varía según su severidad, desde tratamiento conservador, pasando por las reconstrucciones extensas en varias etapas, hasta la ablación de la extremidad y el ajuste protésico dependiendo de la gravedad, de la discrepancia y la función de la extremidad. Como etiología, la desigualdad asintomática en la longitud de las extremidades pélvicas es relativamente común en la población pediátrica y adulta sana. Dicho lo anterior, los casos sintomáticos en los que la discrepancia entre ambos miembros pélvicos son los menos frecuentes. A través de la historia, múltiples autores alrededor del mundo han reportado sus hallazgos estudiando poblaciones bien definidas. Tal es el caso de los siguientes estudios, como los que se muestran a continuación, que es el caso de Souka y colaboradores, que en 1991 reportaron una discrepancia promedio de 5 milímetros en una población de 247 pacientes de entre 35 y 54 años de edad. En 1988, Helsing encontró una desigualdad en la longitud de las extremidades entre 0.5 y 1.5 centímetros en 32% de los 600 reclutas militares incluidos en su estudio, y una desigualdad que excedía los 1.5 centímetros en el 4% de la población.
En 1946, Rush y Steiner encontraron la misma longitud de piernas en solo 23% de los 1,000 reclutas del ejército, encontrando que de esos pacientes con discrepancia, 39.5% de los pacientes tenían una discrepancia menor a 5 milímetros y solo 1.7 de ellos superaban los 22 milímetros de discrepancia. El resto se encontraban entre las dos mediciones previamente descritas. En 1984, de manera similar, Walker y Dixon encontraron que 23% de los pacientes entre 10 y 14 años que fueron evaluados para diagnóstico de escoliosis tenían una inclinación pélvica que era secundaria a una discrepancia en la longitud de las extremidades pélvicas o una simetría pélvica. Y por último, Anderson y colaboradores en 1964 informaron de una diferencia entre 1 y 2 centímetros en longitud de la población normal en sus extremidades pélvicas. Ok, pasando ahora a la etiología, existen dos panoramas totalmente distintos antes de la vacunación contra la poliomielitis, ya que sus secuelas eran la principal causa de discrepancia en las extremidades inferiores. Posterior a la vacunación, los casos secundarios a polio son los menos frecuentes. A grandes rasgos podemos dividir la etiología en alteraciones congénitas, alteraciones causadas por el desarrollo y alteraciones adquiridas. Empezando con las alteraciones congénitas, vamos a hablar un poco de la hipoplasia femoral. La hipoplasia femoral es una de las malformaciones poco frecuentes de gravedad variable que va desde una leve hipoplasia hasta la ausencia completa del fémur. Otro problema congénito es la hemimelia peronea, la cual aunque es infrecuente, es la causa más común de las deficiencias congénitas de los huesos largos, además de la deformidad esquelética más frecuente del miembro pélvico. Consiste en una aplasia o hipoplasia de peroné, que frecuentemente está asociada a malformaciones de tibia, de fémur o del pie o la combinación de las previas, como se muestra en el caso de este paciente, que es un varón de 8 años, con un diagnóstico de una hemimelia peronea Calamchi 2, con presencia de un pie con 2 rayas. Continuando, la hemimelia tibial se presenta con una amplia gama de patologías que van desde una tibia hipoplásica hasta la ausencia completa de la tibia. El peroné siempre está presente y normalmente puede estar formado o displásico y en algunos casos incluso puede estar duplicado. Se ha descrito que el grado de la displasia y el tipo puede variar significativamente entre los lados afectados y generalmente los casos unilaterales tienen una discrepancia en la longitud de las piernas que varía dependiendo de la severidad de la misma. Continuando con los problemas congénitos, la hemimielomeningocele es una malformación congénita clasificada dentro de los defectos de tubo neural. Es de las más graves compatibles con la vida, actualmente pues de etiología desconocida. Se caracteriza por un cierre parcial del arco posterior vertebral y una exposición de la médula espinal que durante el embarazo contacta con el líquido amniótico y mantiene el roce mecánico con las paredes uterinas. Generalmente afecta asimétricamente el aparato locomotor con una paraplegia sensitivo-motora de mayor o menor grado o una discrepancia en los miembros pélvicos. Se presentan dos casos en la diapositiva. Del lado izquierdo, un varón de 6 años de edad con hemimielomeningocele, en el cual se puede observar un pie talo del lado izquierdo y una discrepancia de 2 centímetros comparado con la pierna contralateral. Del lado izquierdo, del lado derecho de la diapositiva, observamos otro caso con una discrepancia de 3 centímetros. Ahora hablaremos de la hemihipertrofia idiopática, la cual puede ser asociada a algún síndrome, como el síndrome de Turner, o puede ser idiopática. Actualmente se define como un crecimiento que generalmente es proporcionado de uno o más segmentos corporales que no se atribuye a la variación normal. Generalmente se ha definido, y esto de forma arbitraria, como un crecimiento mayor al 3% de la longitud de la extremidad contralateral.
Pasando ahora al disrafismo espinal, son de las causas menos frecuentes congénitas de una discrepancia de miembros pélvicos y es una malformación frecuente que son derivadas de los defectos del cierre del tubo neural. Estas conforman una amplia variedad de lesiones que en conjunto se denominan como espinas bífidas o disrafias espinales. Son malformaciones ortopédicas que pueden ser dinámicas por los desequilibrios musculares dependientes del nivel y extensión de la lesión medular o pueden ser estáticas por la postura mantenida en el tiempo. Las malformaciones ortopédicas pueden estar presentes en el recién nacido y en ocasiones ser la manifestación única de la espina bífida oculta, por lo que se debe descartar una. Pasando ahora a los problemas del desarrollo, en el cual la discrepancia evoluciona con el crecimiento, incluye la melorrostosis, una forma de hiperostosis que afecta tanto el tejido óseo como las partes blandas adyacentes. Su incidencia es variable, aunque es mayor en la segunda y tercera década de la vida debido al carácter lentamente progresivo de la enfermedad. Se ha planteado la hipótesis de que la agresión o la lesión de la cresta neural durante la embriogénesis podría conducir a la distribución del escleroderma. Algunos autores como Friends sugirieron que la melorrostosis puede estar relacionada con un mosaicismo somático y que en conjunto podrían dar alteraciones musculoesqueléticas como la discrepancia de los miembros pélvicos. El pie equinovar adulto congénito realmente no es usual encontrar una discrepancia de la longitud de las extremidades. Sin embargo, es más frecuente cuando se asocia a algún síndrome. Continuando con los problemas del desarrollo, encontramos la encondromatosis y la osteocondromatosis. Estas comprenden un grupo heterogéneo de síndromes congénitos o idiopáticos caracterizados por la presencia de encondromas o osteocondromas que pueden ser solitarios o múltiples. Generalmente se asocian a malformaciones musculoesqueléticas, pueden asociarse a acortamiento de las extremidades, escoliosis, fracturas en terreno patológico o pseudoartrosis. La etiología radica en la afección de la fisis o el sobrecrecimiento diafisario. La neurofibromatosis son un grupo de enfermedades genéticas multisistémicas que son heredadas de forma autosómica dominante con implicación patogénica de la piel, el sistema nervioso, ojos, huesos y sistema endocrino. Se describen alteraciones óseas en un 30% de los casos, siendo el espectro clínico muy amplio, desde una macrocefalia precoz, estatura corta, hasta una patología ósea tipo escoliosis en un 10 al 20% de los casos. En raros casos suele acompañarse de gigantismo de alguna de las extremidades, como es el caso de la fotografía. Siguiendo con los problemas de desarrollo, la pseudoartrosis congénita de tibia es previamente ya. La displasia congénita de tibia, previamente llamada pseudoartrosis congénita, es una enfermedad rara que afecta de uno de cada 140,000 recién nacidos vivos, dependiendo de la literatura que se consulte. Algunos de estos casos se asocian a una neurofibromatosis, una enfermedad de von Recklinghausen, y en un 62% de los casos se haya también afectado el peroné. Más del 80% de los casos cursan con una discrepancia longitudinal entre los miembros pélvicos y generalmente están asociados a defectos angulares. Por último, en cuanto a la etiología del desarrollo, encontramos también alteraciones vasculares, como es el síndrome de Klippel-Trenaunay, que es caracterizado por la triada de varices, manchas de Oporto e hipertrofia ósea. Generalmente son secundarios a un sistema venoso profundo, poco desarrollado o ausente, que pudiera confundirse fácilmente con un gigantismo idiopático o asociado a algún síndrome. Continuando ahora con la etiología, pero ahora los problemas adquiridos. Hablamos un poco de los arrestos fisarios, que pueden ser ocasionados por fracturas, por artritis séptica, por radiación. Y estos son los responsables de alteraciones angulares, deformidades angulares, perdón,
o discrepancia en miembros pélvicos en algunos casos. Otras causas menos comunes de discrepancia en miembros pélvicos adquiridos son la enfermedad de Blum, Leckalve-Perthes, pseudoartrosis de huesos largos, sobrecrecimiento de huesos largos posterior a una fractura diafisaria y las artritis sépticas, entre otros. Hablando ahora del diagnóstico, la posible relación de la discrepancia en la longitud de las extremidades inferiores con problemas de las extremidades inferiores o de la columna han provocado un debate considerable en el ámbito ortopédico. Algunos estudios han implicado una cantidad variable de discrepancia en la longitud de las piernas en el desarrollo de escoliosis, dolor lumbar, ciática, estrés excesivo en las articulaciones de cadera o rodilla y disfunción de las extremidades pélvicas como fracturas por sobrecarga, fascitis plantar o dolor parapatelar de rodilla. Para su diagnóstico lo dividimos en historia clínica, una exploración física bastante completa, estudios de gabinete y predicción del crecimiento. Al evaluar a un niño para detectar discrepancia en la longitud de las extremidades, el médico debe determinar cuánto tiempo ha estado consciente la familia de la aparente discrepancia y si el niño tiene limitaciones funcionales asociadas en cualquiera de las extremidades, cualquier historial familiar de displasia esquelética y cualquier historial de fractura, infección u otra lesión importante en cualquiera de las extremidades debe ser indagado. Debe investigarse alguna malformación importante, como deformidad congénita del PEVAC, decoloración de la piel o agrandamiento de los tejidos blandos. La discrepancia determinada por el examen físico puede ser estructural en respuesta a una diferencia medible de un segmento de la extremidad funcional, como lo vemos del lado izquierdo. Puede ser postural, secundaria a una simetría en la posición de las extremidades inferiores en relación con la otra extremidad, por ejemplo, los pacientes con parálisis cerebral, los cuales presentan una cadera en aducción y rotación interna o una combinación de estas. Hay algunos autores como Ireland y Kessel que estimaron que se creaba una discrepancia funcional de 3 centímetros con cada incremento de 10 grados en la aducción y rotación interna de la cadera, hasta 40 grados aproximadamente. Es sumamente importante realizar las mediciones por segmentos y en toda la extremidad, así como de los arcos de movimiento de caderas, rodillas y tobillos. El método clínico directo mide la distancia usando una cinta métrica entre dos puntos anatómicos bien definidos, mientras el paciente se encuentra acostado en posición supina. Algunos autores han encontrado que la medición directa, al promediar la distancia de dos medidas entre la espina ilíaca anterosuperior y el malleolo medial, tiene una validez y confiabilidad aceptables cuando se utiliza como herramienta de tamizaje para evaluar la discrepancia en comparación con un ataque. Es importante señalar que las mediciones tienen que realizarse desde dos puntos anatómicos bien establecidos y no desde la cicatriz umbilical. El método indirecto mide la discrepancia en miembros pélvicos mientras el paciente se encuentra de pie, con elevadores, en este caso de madera, para nivelar la pelvis o preferiblemente con un dispositivo de nivelación pélvica. La altura de los elevadores necesarios para nivelar la pelvis es la diferencia real de la longitud de las piernas, como lo vemos en la imagen. Este paciente puede observar una discrepancia y una inclinación pélvica corregida con el bloque de madera. En cuanto a la medición directa e indirecta, en 1988 Freiberg y colaboradores determinaron que los métodos clínicos demostraron ser inexactos y muy imprecisos, presentando un error del observador de aproximadamente 8.6 milímetros para la medición directa y 7.5 milímetros para la medición indirecta de la discrepancia de los miembros pélvicos. También informaron que el método indirecto era inexacto y muy impreciso, con un error del observador de 7.5 milímetros. Los autores determinaron que más de la mitad, 3% aproximadamente, de las observaciones eran erróneas cuando la discrepancia en la longitud de las piernas era menor a 5 milímetros. Los métodos clínicos tampoco lograron determinar la presencia o ausencia de discrepancia
de longitudes menores a 5 milímetros, que ocurrió en 54 mediciones, que es un 27% del total. Y en el 13% de las mediciones, los observadores se equivocaron a determinar cuál era la pierna más larga, incluso cuando las lecturas radiográficas otorgaron, o cuando en ellas, en las mediciones radiográficas, se observaba una discrepancia en la longitud de hasta 25 milímetros. Fanari y colaboradores encontraron que el método indirecto es altamente confiable y moderadamente válido. Sin embargo, observaron que el método indirecto subestimó la discrepancia, observando una diferencia media de más o menos 3.8 de desviaciones estándar contra las 5.1 desviaciones estándar de la medición radiográfica. Sin embargo, Wurman y colaboradores informaron que la diferencia media entre la palpación de la cresta ilíaca anterosuperior y las mediciones de corrección con un bloque en comparación con las mediciones radiográficas fue de 2.2 a 2.6 milímetros, concluyendo que el método indirecto era el método clínico más exacto y preciso para determinar la discrepancia de miembros pélvicos. En resumen, el desacuerdo en la literatura sobre la confiabilidad y validez de estos métodos, donde algunos autores favorecen el método directo o indirecto, podría atribuirse a varias fuentes potenciales de error, como dificultad para palpar puntos óseos, asimetría ósea anatómica, anomalías óseas de la espinilla anterosuperior y los maleolos, exceso de tejido blando por sobrepeso y diferencia en la circunferencia de las piernas y deformidades angulares. Además, otro factor importante que puede generar diferencias de opinión sobre este tema es la presencia de desviaciones biomecánicas. Estas desviaciones pueden dar lugar a discrepancias funcionales como contracturas articulares, desalineación estructural estática o desviación dinámica como valgo varo de la rodilla, aducción anormal de la cadera o flexión de la rodilla que limita la fiabilidad y validez de estos métodos clínicos. Por lo tanto, hay algunos autores que recomiendan que un método funcional y dinámico debería ser el más indicado. Pasando ahora con los estudios de gabinete, la documentación radiográfica de la discrepancia en la longitud de las piernas se puede lograr con una radiografía anteroposterior de pelvis con el paciente de pie con un bloque del tamaño apropiado debajo del miembro más corto, buscando la simetría pélvica. Se puede utilizar los escanogramas, los cuales han ido perdiendo utilidad con el paso del tiempo, y se pueden utilizar los famosos ejes mecánicos que normalmente utilizamos. Se han descrito también mediciones más precisas con el uso de la tomografía computarizada o la ecografía para la detección de desigualdades en la longitud de las piernas. Pasando ahora al eje mecánico, tenemos que es una técnica bastante simple, sin embargo, se requiere tener una película lo suficientemente grande para poder tomar toda la longitud de las extremidades. Generalmente se realiza con el paciente en decúbito supino o se puede realizar también con el paciente parado. Sin embargo, su utilidad en ocasiones es poco, o más bien, es más susceptible de error, ya que la radiografía se toma desde el punto central de la extremidad, dando un poco más de sesgos. Moseley en 1977 describió un método gráfico con líneas rectas para calcular la discrepancia al final de un niño esqueléticamente inmaduro y determinar el momento exacto para planificar una epifisiodesis. Este gráfico se construyó sobre la base del reanálisis matemático de los datos de crecimiento cronológico sobre la longitud del fémur y la tibia en los niños y niñas normales que fueron publicados previamente por Anderson y sus colegas en 1964. Otros autores como Rotterdam, basados en los estudios previos de Anderson, también publicaron sus propias gráficas con variaciones sutiles. Hay algunos estudios que comparan pues estas gráficas. Por ejemplo, presento este artículo en el cual comparan la utilidad de las gráficas previamente mencionadas y señalan que los gráficos de línea recta proporcionan una predicción generalmente más precisa de la longitud de las piernas
en la madurez en virtud de las múltiples evaluaciones preoperatorias. Las líneas de Rotterdam eran iguales o superiores al gráfico de Moseley en la mayoría de los pacientes de esta corte. Y el uso de edad esquelética resultó en predicciones más precisas que la edad cronológica en ambos casos. Y por último, todos conocemos la aplicación publicada por Paley, en el cual podemos predecir el crecimiento de un segmento o la totalidad del miembro pélvico, dependiendo si son problemas congénitos o adquiridos. Para hablar de multiplayer se requiere una plática completamente dedicada a ello, pero pues todas estas son las herramientas que se tienen actualmente para la predicción del crecimiento. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muy bien, le agradecemos mucho al doctor Forti su participación. A continuación, el doctor Marco Antonio Escasio, que es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Escuela de Medicina y Traumatología y Ortopedia. Hizo ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners. Es actualmente ortopedista pediatra del Hospital Materno Infantil en Monterrey y ortopedista adjunto del Hospital Shriners, presidente de la Asociación de Ponseti México 2016 a 2018 y fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica en 2018. Vamos a ver su plática en relación a los alargamientos en el segmento femoral.